Tita, cuénteme su testimonio. Y comencé a contarles el testimonio, y cuando llegué a la parte donde ella entraba, ella comenzó a llorar. Ella estaba muy seria con el testimonio, pero cuando llega la parte donde ella entra y su amiga Mari, ella comienza a llorar, a llorar, a llorar. Y yo de verla llorando a ella comencé a llorar también y decía, Señor, pero si es tan real. Y cuando terminé de contarle el testimonio, ella llorando me dijo, Sarita, tienes que predicar esta palabra, vamos a predicar esta palabra donde quiera que Dios nos mande. Y de allí hicimos una campaña en el estadio de Maracaibo, Venezuela. Había mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente que se convirtió al Señor en esa noche de campaña. Y cuando terminé de dar el testimonio, mi tía iba más viendo lo que Dios había hecho a través de ese testimonio, lo que había pasado en su vida, que Dios nos había mostrado que Mari había perdido la salvación, pero para que muchos no perdieran la salvación, sino que llegaran al lugar donde Dios tenía preparada la fiesta del Cordero para todos nosotros. Y de allí regresé nuevamente a San Marcos. Ahí en San Marcos comencé a alabar al Señor nuevamente. Y comencé a servir al Señor nuevamente, y ayudando a mis padres a pastorear la iglesia. Y el Señor me llevó a muchos lugares a predicar la palabra, a llevar esa palabra. Y inmediatamente comencé a trabajar con los jóvenes. Y he ido a pueblos, a ciudades, y he ido inclusive a unos pueblos donde han sacado revólver para matarme por predicar esta palabra. El Señor ahorita me tiene aquí en Barranquilla predicando esta palabra. Y no me importa que tenga que pasar, pero es la verdad, Cristo está pronto por venir y tienes que prepararte. Tener esta experiencia, Dios me permitió ir a un pueblo llamado San Pues, cerca de Sincelejo. En aquel pueblo estaba predicando la palabra en una campaña. En esa campaña estábamos en la escuela dominical, vi un joven que entraba y salía. Aquel joven tenía una inquietud bien grande, se le veía una opresión, una desesperación. Cuando aquel joven me quedó mirando mientras que predicaba. Vi que la mano salió de sus bolsillos, de su parte del suéter, sacaba un revólver y me apuntó para dispararme, y las hermanas de aquella iglesia comenzaron a gritar. Cuando comenzaron a gritar, yo no tuve miedo, sino que comencé a mirarlo fijamente a los ojos y le dije, joven, tú has venido aquí no porque quisiste, sino porque Dios te trajo. Él comenzó a llorar y dejó caer el revólver, y después del culto le dijo al pastor que necesitaba hablar conmigo. El pastor me dijo, hermana Sarita, el joven quiere hablar con usted. Y él se fue atrás a hablar conmigo y no quería contarme de lo que él le había pasado. Pero luego que comenzó a contarme me dijo, estaba en Sincelejo ayer tomando y quería acabar con mi vida. Mire, hermana Sarita, yo soy de lo peor, yo soy sicario. Usted me ve estos callos en los dedos, es de tanto matar. Y ayer me enfrenté a unos policías y le dije que me mataran, que yo no quería seguir viviendo. Y luego, ellos, como vieron que yo estaba borracho, me dijeron, Dios te ama. Y yo no entendía por qué me decían Dios te ama. Y nosotros estuvimos preguntando y nos dijeron que el teniente de San Pues era cristiano. Y cuando él pasó esa mañana en esa escuela dominical, él le corrió un eco, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y quiso entrar a aquella iglesia. Pero cuando me vio hablando, decía que todas las palabras le llegaban. Y quiso matarme para callarme, para que no hablara más. Y me dijo, hermana Sarita, yo tengo que hacer un trabajo hoy. Yo quiero salirme de esto. Vamos a hacer una cosa, es el último trabajo que hago. Yo voy y mato a yo tengo aquí la foto y la dirección de un señor que tengo que matar, uno que tiene un almacén de artesanías aquí en la salida a la carretera. Yo lo mato a él y ya no hago más ese trabajo. Y yo tenía tanto miedo y yo le dije, Señor Jesús, él me decía que tenía unas deudas con la señora de la casa donde vivía. Yo le dije, vamos a probar al Señor. El Señor no quiere que más nunca vayas a hacer ese trabajo, a matar a una persona. Ve donde aquella mujer, donde estás viviendo, y cuéntale la verdad. Y me dijo, pero si yo nunca he dicho la verdad. Le dije, ve y dile a esa mujer
que Cristo te salvó, que Él ha transformado tu vida y por primera vez di la verdad. Y depende de cómo reacciona aquella mujer, tú haces ese trabajo o no lo haces. Y yo quedé ahí de rodillas mientras que Él salió. Estábamos probando al Señor increíble. Si aquel joven le decía la verdad a aquella señora y aquella señora le insultaba, entonces sí venía de verdad con el revólver a matarme. Lloré como nunca al Señor llorando y Señor, no vayas a permitir que yo quede muerta en este pueblo. Y cuando de pronto le dije a aquel joven, no te vayas a quedar esta noche va a ser la campaña afuera y voy a contar mi testimonio. En la noche estaba muy ansiosa por saber qué iba a pasar. Vi llegar a aquel joven y aquel joven me saludó contento y me dijo, hermana Sarita, usted no sabe lo que acaba de pasar. Y le pregunté qué había pasado y me dijo, como nunca antes sentí que alguien me tomó la lengua y comencé a hablar de lo que me había pasado con aquella mujer. Y yo esa mujer casi no la conocía, yo llegaba y salía y no me había dado cuenta que era evangélica. Cuando yo le dije que yo no le podía pagar el dinero porque yo me había entregado al Señor y yo estaba arrepentido de ese trabajo sucio que yo tenía, ella pegó un gloria a Dios. Y aquella mujer me dijo, mire, es aquella mujer que está allá, ella es cristiana. Y le digo, no se preocupe, jovencito, yo también soy cristiana, gloria a Dios, que se salió de ese trabajo tan sucio de las manos de Satanás, de las garras de Satanás. Y aquella mujer lloraba, el pastor lloraba, eso era increíble. Pero estaba allí contando el testimonio y él estaba atrás. Pero yo le veía una mirada tan fea que yo dije, ahora sí tiene rabia, ahora sí me va a matar. Y conté el testimonio más corto que había dado en toda mi vida. Y cuando de pronto vi que el joven subió y otra vez bajó, yo tuve miedo porque había un carro buscándolo. Y de pronto cuando hago el llamado para que los inconversos recibieran a Cristo, para que las almas llegaran al Señor, veo que Él viene también. Pero yo dije, este viene a matarme. Y cuando lo veo de cerca, tenía lágrimas en sus ojos. Esa noche recibió al Señor. Después que salió, me dijo, hermana Sarita, el carro que vino a buscarme son los sicarios, los que me mandan a mí. Ellos vinieron con el dinero para entregármelo y están bravísimos porque yo no he ido a hacer el trabajo. Y cuando yo les dije que me había metido evangélico, se echaron a reír y dijeron, no, eso es mientras tanto, es una emoción. Y le dijeron, mira, para que sigas con nosotros te vamos a entregar doble, oíste, para que no sigas en esa locura y que de meterte evangélico. Y le estaban entregando de una vez el dinero, pero él dice que como nunca sintió ese dinero cochino y sucio y le dijo, más nunca vuelva a recibir dinero de ustedes. Y cuando aquel varón entregó aquel dinero, dice que salió nuevamente y fue cuando hice el llamado y él recibió al Señor. Esa noche el pastor lloraban todos los que estaban allí, escuchando ese testimonio de ese hermano. Y él me dijo, hermana Sarita, yo voy a predicar, voy a dar ese testimonio donde el Señor me lleve, pero yo no me puedo mover porque a mí me buscan en todas partes para matarme. En todas partes ya me tienen visto porque yo he matado a mucha gente. Y le doy la gloria al Señor porque ese varón comenzó a asistir a la iglesia y me dijo, mientras que no pueda salir voy a estar preparando la palabra, voy a estar aquí metiéndome, escudriñando la palabra, y cuando yo salga yo pueda predicar esa palabra, pueda hablar de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Al siguiente día había un ayuno y me dijo, voy a estar en el ayuno, voy a ayunar, yo nunca he ayunado, voy a ayunar. Y estaba allí ayunando cuando de pronto estábamos cantando las alabanzas y el Señor vino nuevamente y una voz y me dijo, Sara, dile que se arrodille. Y yo le dije, el Señor te manda que te arrodille. Y él dijo, porque yo nunca me le he arrodillado a nadie. Y el Señor volvió, yo le dije nuevamente, sentí parte del Señor decir, el Señor me ha dicho que te arrodilles, rodíllate delante del Señor. Y él comenzó a temblar, las piernas le temblaban y cayó temblando al suelo y comenzó a llorar y a desahogarse. Él dice que nunca se había desahogado y fue cuando él comenzó a decirme, para yo poder entrar a los grupos de autodefensa, hermana Sarita, a mí me exigían que yo tenía que matar a mi papá y a mi mamá. Y un día entramos a una finca y estaba mi tía y me dijeron, esta es la oportunidad para que tú entres al grupo con nosotros. Yo tenía apenas 14 años. Y en esa noche yo maté a mi tío y salí con las manos llenas de sangre. Inmediatamente entré al grupo de autodefensa y ya, mire, desde los 14 años, y ya tengo 25 años y estoy trabajando en esto. Aquel joven luego salió de la iglesia y me llamó. Cuando fui, él tenía una carta en la mano
Cuando me mostró la carta, me dijo, Sarita, yo quiero que usted la lea. Cuando leí la carta, comencé a llorar. Aquella carta era impresionante. Decía, madre, no llores por mí. Tú siempre habías orado para que yo cambiara de vida, para que yo sirviera al Señor. Y yo nunca quise amarlos a ustedes. Yo siempre me alejé de ustedes. Nunca supiste más de mí. Pero quiero que sepas que soy cristiano, que acepté al Señor, que ahora estoy sirviéndole al Señor, que Dios me ha hecho nueva criatura. Y en el día de hoy siento que te amo más que nunca. Y aquella carta decía, mami, algún día me vas a ver predicando la palabra. Y le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque el Señor me ha permitido ir a muchos lugares y ver muchos testimonios y ver muchos cambios en muchas personas que antes servían a Satanás y que hoy en día están glorificando al Señor. Y sé que a través de este testimonio yo sé que Dios está cambiando muchas vidas y Dios quiere hacer muchas cosas en ti. Aprovecha ahora que tienes tiempo, porque cuando llegues al infierno ya las oportunidades se van a acabar, va a ser demasiado tarde para tu salvación. Vamos a estar haciendo un clamor ahora por todos los jóvenes. Vamos a orar por ustedes, amados jóvenes, los jóvenes que están escuchando ahí la palabra. Algunos que han sido cristianos y se han apartado del Evangelio. Otros que sienten que a pesar que están en el Evangelio no están buscando las cosas de Dios en serio. El Señor está dando una alerta para que usted se prepare. Y la iglesia de Dios, vamos a clamar ahora mismo por la iglesia de Dios. Señor Jesús, ahora mismo estamos delante de tu presencia. Gracias te damos porque tú alertas a tu pueblo. Porque tú quieres, Señor, una iglesia santa, una iglesia que esté preparada para tu venida. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú estés preparando tu iglesia, prepara a los jóvenes, prepara, Señor, a tu iglesia, Señor, que estemos cada día más preparados para servirte, para alabarte, para predicar tu palabra, que seamos, Señor, cristianos decididos a llevar, Señor, esta palabra que tú nos has dado de salvación, que no tengamos miedo de predicarles a las almas, a los amigos, a los compañeros, a nuestros familiares, y que cuando el Espíritu Santo se acerque a nuestro lado, alertarnos, a decirnos al oído, que le prediquemos a aquellas personas que todavía no han conocido de ti, que nosotros no resistamos a ese llamado, Señor, a esas palabras, a esa voz, Señor, que está allí siempre a nuestro lado, dándonos esas palabras que esas almas necesitan para llegar a tu presencia. Yo te pido, Padre, que tú seas cada día dándonos inteligencia y sabiduría para hablar, Señor, con denuedo tu palabra, con amor, y que no tengamos miedo a enfrentar, Señor, las dificultades hasta llegar a tu presencia. Dios, en serio, y van a servirle con todo su entusiasmo, con toda su energía, porque realmente la fuerza que tienes te las ha dado el Señor. Por aquellas personas que todavía no han aceptado al Señor y que en esta hora han sentido el toque del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. No importa que estés ocupado, toma un momento para hacer esta decisión en tu vida que la va a cambiar definitivamente. Y dile, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, mi alma y mi cuerpo. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca jamás. Que yo pueda servirte siempre, que pueda estar siempre en los caminos de justicia y de verdad, que no haya nada que me aparte de tu mano. Ahora yo voy a orar por ti. Gracias, Señor, por todas esas personas que te han aceptado, que han recibido, Señor, te han recibido como el único y suficiente Salvador en su vida. Guárdalas, protégelas de todo lo que quiera venir, todo, Señor, todo lo que quiera turbarles, todo lo que quiera sacarlos allí de tu presencia. Escóndelos, Señor, y cuídalos como a la niña de tus ojos. Gracias te doy por todas esas personas que te han recibido. En el nombre de Jesús, amén.
y amén. Aleluya. Hermanos, estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Mi nombre es Sara Pontón y para la gloria del Señor me he sentido contenta. La bendición de Dios ha fluido en este lugar y ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo.